Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo vlog de mi canal. El tema para hoy es, primero, reflexiones sobre el proceso de paz. Y la segunda parte, vamos a hablar sobre un paralelo que existe entre lo que se está afirmando en La Habana y lo que el gobierno está implementando dentro del país por medio del Congreso. Tengo que empezar a decir, los medios como castas dominantes, portavoces de la propaganda del gobierno, disminuyen el verdadero sentido que traerá la firma de los procesos, de los acuerdos para un posible postconflicto. El caso es que siempre pregonan que las cosas están bien, que todo se va a cumplir, mientras que si uno va a los campos, el problema, la idea, la formación de las ideas que se hace del gobierno son otras. La gente no cree en la paz porque no se va a hacer los acuerdos, o sea, se hacen los acuerdos, pero no se van a cumplir. Y esto es verídico. En La Habana fueron invitados varias personas de las grandes ONG del país, pero aquí no estuvieron representados en La Habana los 7 y más de millones de personas que están en las márgenes o suburbios de las grandes ciudades en Colombia. Esta gente pasa penuria, salvedades, porque no poseen servicios, no poseen educación, no tienen ingresos. El acceso a la educación se pierde, los servicios en salud, carentes de servicios públicos y alejados de toda prestación laboral. Estas víctimas no se vieron reflejadas allá en La Habana. Estas víctimas no se vieron reflejadas en La Habana. Fueron personas diferentes a las verdaderas víctimas, que son más de 7 millones de víctimas desplazadas y violadas del país. Otra de las cosas, estas víctimas que encontramos en todas las márgenes de las grandes ciudades y de municipios son esquematizadas por la misma sociedad. Pero esta gente no está allí solamente por eso, está porque los jefes regionales hicieron acuerdos o se dejaron comprometer por las bandas criminales, tanto subversivos, microtráfico, FARC y las AUCES. No distinguieron estos personajes regionales entre el bien y el mal. Se dejaron permear por la corrupción y el amañamiento con los grupos al margen de la ley. Esto dañó el equilibrio social. ¿Dónde estaba el gobierno en ese entonces para proteger a la población? Se acaparó, se encerró en su pool, se dejaron permear por la corrupción y el amañamiento con los grupos al margen de la ley. Esto dañó el equilibrio social. ¿Dónde estaba el gobierno en ese entonces para proteger a la población vulnerada? El gobierno se acaparó, se encerró en su pool y dejó que la gente del campo fuera desplazada por los grupos al margen de la ley que existen en Colombia. Ban Ki-moon dice: un desarrollo que deje fuera a ciertos sectores de la población incrementa la desigualdad social, se condenan al crimen e incluso representan un riesgo que socava la democracia y la seguridad nacional. Ustedes, estimados amigos que me ven, ¿creen que la paz, o sea, los acuerdos que se van a firmar en La Habana, van a tener éxito en Colombia? Creo que no. Y hay un ejemplo claro. En 1990, cuando se estuvo negociando con el M-19, se levantaron acuerdos. Se hicieron una gran cantidad de acuerdos para que se desmovilizaran los del M-19. Los trajeron al Congreso, trajeron esos acuerdos levantados con el M-19 al Congreso. Aquí los metieron a los baúles, porque pusieron por encima de los acuerdos la extradición que en ese momento se estaba hablando. Esos acuerdos con el M-19 están guardados en los anaqueles del Congreso. Eso quiere decir que con negociaciones en La Habana, lo único que se está procurando es la desmovilización de un grupo, más no porque el gobierno los tenga como prioridad para hacer una reforma profunda agraria en el campo. Esto no se puede. Tengo en mis manos una denuncia nomás que dice, en el portal portal.net, dice: campaña denuncia estrategias del Banco Mundial para acaparar tierras indígenas. Y nos habla que el Banco Mundial es promotor de la expropiación y el acaparamiento de las tierras, porque es que de esta manera a los países que están en desarrollo o están empezando la industrialización,
adquieren unos puntos y por esos puntos entonces hace que los países tengan viabilidad para invertir. En otras palabras, el país le arregla la situación al inversionista extranjero, bajándole impuestos, colocándole seguridad jurídica, quitándole los impuestos, trabas administrativas, etcétera, etcétera. O sea, el Banco Mundial es uno de los promotores actualmente del acaparamiento de tierra. En Colombia el acaparamiento de tierras es terrible. En las llanos orientales y otras partes del país, el acaparamiento por personas ajenas al campesino, por ejemplo, dice aquí, son baldíos adquiridos ilegalmente por Luis Carlos Sarmiento, la multinacional Cargill, Ingenieros Río Paila, Castilla y Manuelita, entre otros, que fueron adquiridas ilegalmente por medio de abogados corruptos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues, según el Banco Mundial, es el acaparamiento, mientras que quienes sufren son los pequeños agricultores del campo, 80% a nivel mundial, que alimentan con sus productos al mundo. Entonces, esto se acaba precisamente. Pasando a otro tema de reflexión, tenemos la problemática en Colombia es las tierras y el acaparamiento de ellas. Entonces decimos que el desequilibrio social viene desde los años 1500, cuando llegaron los conquistadores aquí a masacrar, a violar y a desterrar a los indígenas para apoderarse de las tierras, que no es muy diferente a lo que está pasando ahora. Ahora los grandes propietarios de tierras se alían con las fuerzas no legales para acaparar tierra. O sea que es una cosa igual, nos volvimos a la colonia o a 1500 cuando llegaron los españoles. Y es que tenemos que entender, estimados amigos y amigas que me ven, que los ingresos del campesino están dados por la tierra. Si tienen tierra, tienen ingresos, pero en el momento el desequilibrio se da cuando los grandes gamonales acaparan las tierras, producen agricultura, tienen ingresos, pero los campesinos no tienen. Por eso es la desigualdad social, y esta desigualdad social lleva para que se incrementen los grupos armados ilegales en el país. La falta de educación, la falta de transparencia de los negocios que hace el Estado, la falta de recreación en los campos, es que no hay, la falta de mejorar los suelos para esta gente. Entonces, ahí está la base para que el equilibrio de la democracia se vaya hacia los grandes subversivos del país. No es la FARC simplemente, está las BACRIN, están las SERPAC, están los urabeños, está una cantidad. Entonces esto de que la paz, que va a haber paz, no es paz, porque la gente no tiene tierra, a la gente no le van a arreglar, a darle a cada persona su tierra, y eso lo vamos a ver más adelante por qué el gobierno, en lugar de apalancar las negociaciones de La Habana, aquí imprime una serie de negocios distinta a esas negociaciones de La Habana. Otra cosa que es antisonante y degradante en el proceso de paz es que el ministro Juan Fernando Cristo diga que aunque la paz se negocia en La Habana, la seguridad se construye en Colombia. Pero ¿cuál seguridad, amigos? Amigos que me ven. Colocando cámaras de vigilancia en los pueblos donde hay bastante violencia, y lo mismo que construyendo edificaciones que llaman centros de integración ciudadana. Yo creo que el ministro no se ha despertado, que hasta el rincón más alejado de Colombia existen teléfonos inteligentes que en tiempo real nos están enviando fotografías y videos de los problemas que existen en el campo. Con cámaras, señor ministro, señor presidente Santos, con cámaras la delincuencia común no se combate ni la pobreza tampoco. Los habitantes son los que sufren el problema. En El Espectador del sábado 17 del 2015, Santos dice: la seguridad será factor crucial en el posconflicto. ¿Será que la supuesta paz, que no es paz, y más adelante la vamos a mirar por qué no, es armar el campo con policía rural? ¿No será mejor, señores del gobierno, que se distribuya equitativamente los baldíos que hay en Colombia en lugar de dejárselos apropiar por las grandes inversiones? Eso sí haría paz, eso es paz. Pero lo que están haciendo en La Habana no es. Después de haber visto todas estas
inequidades que se están produciendo en el país, leyes contradictorias a lo que se está negociando en La Habana, no vamos a tener paz porque vamos a seguir con el acaparamiento, y eso lo vimos antes con el Banco Mundial. Entonces, como primera medida, la paz no se hace en La Habana ni negociando con las FARC, ni con ELN, con nadie. Se dice una cosa allá y dentro del país hay otra. La paz en Colombia será cuando se erradique la materia prima que forman los grupos al margen de la ley. Sin esto no hay paz. Por otra parte, la desigualdad social que impera en el país Colombia, una hermosa y maravillosa Colombia, es la falta de tierra, de ingresos, de educación para el campo, de construcción de escuelas pero con sus profesores y dotadas totalmente, de internet que lleven hasta el rincón más apartado del país, entregando tabletas como hace el Ministerio de las Comunicaciones, y que a los 15 o a los 6 meses ya se quemaron porque los estudiantes no les dieron una inducción de tratamiento. Hay que llevar internet, comunicación gratis. Eso fomentaría la paz. Hay que hacer centros recreativos en cada vereda de cada municipio, centros de recreación, hacer en infraestructura para que los campesinos puedan salir con sus productos de subsistencia a las plazas municipales. Que la mujer, se le hagan proyectos a la mujer para que ella con grupos, en grupos o individuales, hagan cosas, trabajos para que les dé ingresos, pero eso sí, acompañado de los entes organizadores que estén dentro de los municipios. Otra de las cosas para que haya paz, hacer encuestas, puede ser semestrales, en los campos, en las diferentes veredas, para saber cómo van o cuál es la continuación, el seguimiento de esos talleres que se fomentaron para producción de las mujeres, para que las mujeres produzcan y tengan sus ingresos. Pero esto no se ve, porque hay un ejemplo claro. Van y montan, como se ve en la televisión, programas de la televisión, enfocan a una familia para que hagan bolsos. Eso el gobierno no vuelve a aparecer por allá. No vuelve a aparecer. Otra de las cosas es que se ayude a la concentración de producción. ¿Cómo así? No a los grandes monopolios, que son monopolistas, sino a cada campesino se le brinde su crédito y su propiedad, como supuestamente se ha legalizado en La Habana con los acuerdos, que vamos a ver si los ponen en práctica y durante cuántos años, y a ver si el Congreso les da viabilidad. Promoviendo un referendo. Este referendo tiene varias oportunidades, bien sea para que la gente diga sí o para que no, o el gobierno lo toma por decreto. Así es que se erradica la paz en el campo. Señores políticos, no sean populistas. Dice lo siguiente: es una doctrina política que se presenta como defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo para conseguir un beneficio. Clásico de los políticos, estimados amigos. Con estas reflexiones, esta pequeña conclusión, se me quedaba entre el tintero otra cosa. En El Espectador del 17 de marzo del 2014, en su informe decía: el 1% de las familias poderosas del campo concentran el 60% de tierras fértiles. Yo agregaría, y malavidas. A estas familias inquisidoras de acaparamiento, esto les da poder político. Suben, bajan, colocan, promueven al mandatario de sus preferencias. Estimados amigos, esta exposición, si les gusta, le den un buen arriba. Y espero sus conclusiones, sus comentarios. Y quisiera que ustedes se inscribieran a mi canal para seguir apoyando este proceso. Muchas gracias.